Entonces, eh, América Latina no tenía relaciones económicas, tenía algunas relaciones económicas dispersas de tipo capitalista. Para tener una relación de tipo capitalista hace falta, y acá voy a empezar a responder tu pregunta, Joana, ahora que te incorporaste, hace falta la construcción de un Estado. Y yo se lo voy a decir por qué. Porque cuando hay un orden de dominación que no es capitalista, quien tiene los medios de coerción, quien puede establecer el orden social, es la clase dominante. Por ejemplo, en un orden precapitalista vamos a hablar de los caudillos, vamos a hablar de caudillismo como tal. Quien tiene la herramienta de control es directamente el caudillo. Tiene el poder de las armas para sí, que él es propio. En la sociedad de esclavistas en Brasil no hace falta, no hace falta un Estado para garantizar el orden. Sí, después hay Estado, pero no hace falta para garantizar el orden porque quien tiene el poder de coerción directamente es el dueño de los esclavos. Tiene el poder de fustigar, de matar, y esa persona que es esclava se debe a su patrón. En una sociedad capitalista en apariencia están todos libres. Entonces la clase que es dominante, que es la dueña de los medios de producción, tiene que tercerizar. Entonces aparece un tercer actor que es el Estado. En ese Estado después se dan un montón de conflictos que no siempre favorecen a la clase dominante. No es el Estado, no es tan fácil esto de decir el Estado es la herramienta de la clase dominante, porque si no, no vamos a entender. El Estado es una herramienta de dominación, sí, pero no es la herramienta de la clase dominante. Son dos cosas distintas. ¿Está? ¿Es el lugar donde se consolida la dominación? Sí, porque es lo que consolida la unidad privada, ¿sí? Es lo que consolida las libertades civiles, las libertades económicas, que determinan o hacen posible, establecen la regla del juego para que aflore el capitalismo como tal. Entonces, hay capitalismo en América Latina en la medida en que se van a ir conformando los estados. ¿Se entiende esta lógica? Esas relaciones capitalistas, ¿sí? Hay toda una discusión sobre eso que está sobre la conclusión y no quiero que se hagan eco de eso. Este capitalismo que empieza a surgir en las relaciones chiquititas, en vez de ser el esclavo, dicen, mira, el hijo del esclavo ya no es más esclavo, ¿sí? El hijo del cliente del caudillo ya no es más cliente del caudillo. Elige dónde y cuándo trabajar, si quiere se va, trabaja en un campo. Las relaciones cambiaron. Tal vez no cambió su situación económica, porque sigue siendo pobre, pero la relación como tal, la relación laboral cambió. Lo que se llama la relación de explotación cambió, ¿sí? En apariencia es libre. Eso empieza a permear y se empieza a profundizar. Este periodo es el periodo donde el capitalismo se adentra y se centra en América Latina. Y eso permite que América Latina se incorpore al mercado mundial. Este periodo, 1870-1914. Punto y aparte. ¿Queda alguna duda de esto y seguimos para adelante con otra cosa? Profe, en 1870 dijo que se insertaba en América Latina. Es un año tentativo, es la década. Pongámosle, el periodo que toma Clay, que es el periodo por excelencia, es en el cual las relaciones capitalistas se propagan y se hacen el modo de producción general de toda América Latina. ¿Está? No es que antes no hubiera capitalismo o que después no hubiera esclavos. Sí, hay esclavos y antes también hay relaciones capitalistas, pero en este momento el capitalismo se vuelve el gran modo de producción, el marco en el que opera América Latina. Probablemente antes también en las ciudades, por ejemplo, en 1840, vamos a hablar, así, vamos a poner, en 1840 probablemente había relaciones capitalistas en una ciudad, por ejemplo. Pero no era la regla general, no estaba establecido como un modo de explotación. ¿Se entiende esto? Sí, profe.
Eso es como una diferencia notoria. Esto va a generar mucho de lo que vimos ya en Argentina. ¿Se acuerdan que hablamos de los valores? Esa aceleración del crecimiento, esa aceleración de los valores de exportación, de importación, esa aceleración de los crecimientos poblacionales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? ¿Sí? Y bueno, en general en América Latina se da en este periodo, 1870-1914. Entonces, en tanto y en cuanto esto va ocurriendo dentro de América Latina, los países de América Latina, que ya son países nacionales, se están formando como países nacionales, empiezan a tener la posibilidad de incorporarse al mercado mundial. Pueden vender y comprar en el mercado mundial. Vender y comprar mercancías libremente en ese mercado mundial. Este periodo es el periodo de globalización del capitalismo. No solamente esto está pasando, por ejemplo, en América Latina, sino que también va a comenzar a pasar esta segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, las relaciones capitalistas se asientan en Asia también. ¿Sí? Asia comienza a operar de alguna manera así. En algunos lugares de África también. Es como el gran periodo. ¿Y por qué? Básicamente porque hay una revolución en los medios de transporte que conectan el mundo, lo empiezan a globalizar, lo empiezan a hacer más chico, más cerquita. Es, por ejemplo, el periodo donde empieza a haber circulación de una gran cantidad de mercancía. Por ejemplo, el ejemplo más común es los neoyorquinos que no tomaban café porque no lo producían, empiezan a hacerse a consolidarse como los grandes consumidores de café. Y en Estados Unidos no se producía café. Y sin embargo, Nueva York hoy es uno de los países que más, una de las ciudades que más café consume en el mundo. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues en algún momento se tuvieron que aceitar esas relaciones comerciales. Bueno, este es el momento. ¿Sí? Este es el momento. Ahora, la gran pregunta, yo se los pregunto así, rápidas cuentas, ¿cómo se inserta América Latina en ese comercio internacional? ¿Qué rol cumple? Productor de materias primas. Bien, es productor de materias primas. ¿Qué tipo de materias primas? Cereales, cuero, lana, cuero, Huevo. carne. Bien, ahí estamos hablando de Argentina, específicamente está bien. Esos son materias primas agropecuarias, del agro y de lo pecuario. ¿Sí? Ese término agropecuario no tiene traducción, porque no existe en otro lugar del mundo la conjunción de lo agrícola, ¿sí?, con lo ganadero. No existe en la misma unidad de explotación, solamente eso pasa en Argentina, Uruguay, Chile, en algunos lugares de Chile, pero esta zona del Río de la Plata, digo, ¿sí? Entonces son materias primas agropecuarias. Esas me las mencionaron bien. Además, ¿cuáles otras? Lo Que venía la minero, minería. la minería, claro. Bien, la minería. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan qué países son? Chile, Perú, Chile, Perú. Perú. Bueno, ahí pasa algo Bolivia. trascendental. ¿Vieron que Sí, ¿Bolivia o no? también sí, hay Bolivia actualmente se ha vuelto es el país que mayor potencial minero tiene? Es el país que todas las potencias están observando porque tiene mucho litio, que es fundamental para la construcción de baterías. Todas las baterías actuales funcionan con litio. ¿Vieron que hay una cuestión ahí que marca como un antes y un después en Perú y en Chile? La guerra del la Pacífico. guerra del Pacífico. Bien. ¿Saben más o menos de qué se trata? ¿Lo buscaron? Sí, era, bueno, Chile tuvo como un enfrentamiento con Perú y Bolivia y bueno, ellos perdieron la salida al mar que ¿Quiénes? tenían, ¿no? Bolivia y Perú. No, Perú tiene toda una costa enorme. Perú tiene. Sí, pero a ver, espérate. Yo lo busqué, pero no me Bolivia, acuerdo. Bolivia pierde la salida al Bolivia mar. no tiene.
Bolivia perdió la salida al mar. Perú pierde Y territorio. una de las minas que tenían más importantes, Perú pierde el que no me territorio acuerdo. y pierde el desierto, la parte desértica, que es muy rica en nitratos, ¿sí? Específicamente en cobre, pero también en níquel, elementos que piensen en esto, elementos que son fundamentales en el mundo para la revolución del transporte que está existiendo. Existe una revolución del telégrafo, necesitamos líneas de telégrafo. ¿Con qué se construye la línea? Con cobre. ¿Sí? Existe una revolución de el acero. Bueno, el acero necesita varios metales para construirse. Uno de ellos son los nitratos, estos distintos nitratos. Entonces, los minerales son los elementos. ¿Qué más? Hablamos de los productos agropecuarios de zonas templadas. Se les llama de zonas templadas porque son del sur de América Latina. Hablamos de los minerales, que también hay en México muchos minerales. Para resumir con la guerra del Pacífico, que no quede... la guerra del Pacífico es una guerra que tiene... una guerra que establece Chile con Bolivia y con Perú, pero fundamentalmente con Perú en ese primer momento, pues tiene otros conflictos con Bolivia. Esa guerra del Pacífico incorpora a Chile todo lo que es el norte, que es rico en nitratos, ¿sí? Chile era un país muy bélico en el siglo XIX, tenía un ejército muy bien conformado y era expansivista por la vía bélica, se expandía por la vía de las armas. Dentro, digo, era como un poco notorio porque los otros países no lo hacían en América Latina, salvo Argentina con la guerra del Paraguay y demás, pero Chile tiene varios conflictos. ¿Qué otros productos se acuerdan? El tema del petróleo, profe, ¿puede ser o no? Sí, todavía no es tan importante. Ah. Todavía, El ¿sí? café, ¿puede ser? ¿O no? El café, El ¿dónde? azúcar, el cacao. El azúcar, el cacao, ¿dónde el café? Empieza en Colombia. Brasil. En Brasil el café, bien. ¿Qué otro lugar produce café en esta época? Colombia. Colombia, El caucho también. el caucho. Ahora vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando. Yo les voy a dar algunas piezas para que ustedes puedan ir desglosando estas cuestiones. ¿Qué más? El vino El puede guano ser. que fue El vino, ahí vamos a hablar del vino. Interesante ese tema. El guano en Perú, ¿qué es el guano? ¿Alguien sabe lo que es el guano? Sí, es un fertilizante, más en realidad es como... Sí. Sí, no vamos a decir... Es caca, caca de sí, distintos eso. animales. Sí. Que se utiliza como fertilizante y se exportaba en esta época. Un trabajo terrible porque la gente se agarraba a semejantes pestes que era un trabajo muy, muy, muy jodido en Perú. De hecho, bueno, no me voy a ir del tema. El guano. Ahora estamos hablando de todos productos que no tienen elaboración, a priori no tienen elaboración, ¿sí? Así como los exporta América Latina, no tienen elaboración. Argentina Los entonces bananos exporta. también puede ser, Enzo, la producción de bananos. Sí, sí, es un poquitito más ¿Qué tiene que ver tardía. con...? Sí, Es bien propio de la primera mitad del siglo XX y tiene que ver con la exportación a Estados Unidos. Estados Unidos sí. construye algunas, incluso prácticamente coloniza territorios de América Latina con sus propias empresas que tienen moneda propia, digo, que irrumpen en la vida de esos, en Centroamérica específicamente. Si quieren buscar algo, bueno, volvemos a García Márquez. El tren amarillo de García Márquez, la idea el tren amarillo del que habla García Márquez en algunos momentos, en la hojarasca, por ejemplo, en 100 años de soledad, es un tren construido. Y esa zona donde vive García Márquez era un tren, era una... Y los 100 años de soledad tienen en el medio el conflicto de las bananeras.
a ver, ¿cómo explico? Son empresas que apoyadas por los Estados Unidos como fuerza diplomática se instalan en Centroamérica. Esto es un poco más tardío y ahora vamos a ver por qué Estados Unidos y no Inglaterra, pues hasta ahora estamos viendo que es Inglaterra la potencia principal, pero se instalan en Centroamérica y construyen las compañías frutíferas. Una de ellas, la más importante, si quieren busquen porque el logo es como el más conocido, es la Fruit Company. La Fruit Company es la más conocida. Y la otra es, de ahí surge el famoso término de los países bananeros. ¿Sí? Son países que producían banana para las potencias. Una manera totalmente despectiva, peyorativa de hablar de los países subdesarrollados. Esto es un poquito más tardío. Está bien, la fruta va a pasar a ser uno de los elementos más importantes en Centroamérica. Ahora, entonces, pensando en todos estos elementos, si yo les pregunto a ustedes, bueno, o les digo una frase rápida, bueno, en América Latina se da como regla general distintos modelos agroexportadores. ¿Sí, no? ¿Por qué? Vamos, anímense, no pasa nada. En América Latina hay un conjunto de modelos agroexportadores. Los distintos países tienen un tipo de modelo agroexportador. Sí. ¿Por qué? Porque depende de cada materia prima que tenga o no. Sí, Y De del, los recursos. del valor también de cada materia prima. piensen Depende de en... la, Está bien, dale. depende de la diversificación. Depende de la Dale ahí a ver, y ahora seguimos. Depende de la diversificación que tenían en materias primas o en productos que exportaban, podían afrontar ciertas crisis que repercutían a nivel nacional o internacional y podían, por ejemplo, reorganizar la producción o equipararlo con otro producto. Ahí va. La Eso es una idea central. Eso que estás diciendo. Pero son modelos agroexportadores, piensen en la palabra. No todos producen productos agrícolas. ¿Sí? Nosotros lo hemos internalizado y todo el mundo habla del modelo agroexportador. Sí, probablemente para Argentina aplica. ¿Sí? Pero estamos hablando de economías primarias exportadoras. Primaria exportadoras, porque en realidad producen materias primas. No todas producen, digo, si hablamos de minerales no estamos hablando del agro, por ejemplo. Si hablamos del guano, no necesariamente hablamos del agro. ¿Sí? Entonces, dos conceptos ahí juntos. Uno es el modelo de desarrollo hacia afuera. El desarrollo de esas economías es hacia afuera. ¿Sí? Extraer, exportar. Y son economías primario exportadoras. Entonces, quedémonos con ese concepto más que el modelo agroexportador. Quedémonos con esa idea de lo primario exportador. Exportación de materias primas. Ahora bien, esto que dijo Anaí es central. ¿Por qué? Porque dentro de esa exportación de materias primas ustedes van a tener que distinguir grupos de países. Por un lado van a tener economías muy complejas. Brasil, México, Argentina y Chile probablemente, hasta ahí nomás. ¿Por qué son complejas? Porque tienen una cantidad enorme de productos o distintas cantidades de productos que tienen una ventaja con aquellos que se les llaman países de monocultivo, que tienen un solo elemento. Por ejemplo, el caso de Cuba, que producía azúcar nada más, dependía del azúcar. ¿Cuál es la ventaja? Esto que dijo Anaí. Se previenen los países pueden atenuar sus crisis. Si un país produce solamente café y mañana nuestro principal comprador de café decide ir a comprarlo al sudeste asiático porque está más barato,
vos dependés del café, entras en una crisis, en una enorme crisis. O si vos producís caucho, que es lo que pasó, y mañana 4 o 5 países, otros, descubren que tienen caucho y empiezan a producir más caucho, hay una gran oferta de caucho, entonces el precio baja. Y tu ingreso de dinero ya no es el mismo que el de antes. Es algo que le pasa a Argentina, por ejemplo, dice ahí Glenn, con el caso del trigo. El trigo tiene variaciones. Argentina las crisis argentinas no responden al precio del trigo porque además tiene otros productos, como la carne, anteriormente la lana, después va a ser menor, pero igual va a seguir produciendo lana. Cereales, distintos tipos de cereales. ¿Sí? Entonces hay que distinguir esas economías complejas de aquellas que dependen de una sola materia prima. Dice en un momento Ley, si Chile hubiese dependido del cobre específicamente, hubiese tenido serios problemas, porque el cobre tiene momentos de suba en su demanda internacional y tenía momentos de baja en esta época. Si hubiese dependido Chile solamente del cobre, bueno, hubiese pasado más de un calor. Esto como momento principal. Entonces, muy bien que ustedes hayan divisado las materias primas, y muy bien esto de divisar que hay países que son de economías complejas y otros países que son de economías monoculturales. Le dicen, no se refiere a que tienen una sola cultura, sino que producen un solo elemento, ¿sí? Como manera de simplificación. Entonces, países que pueden exportar también pueden importar en mayor cantidad. ¿Quién es la principal potencia de la que se reciben productos manufacturados? ¿Se acuerdan? Capaz le erro. No pasa nada. ¿La potencia británica? Sí. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, Inglaterra es el eje a nivel internacional, es el eje del capitalismo internacional. Es además el garante de las transacciones. Todas las transacciones se hacen en pesos oro. Ese valor en oro tiene una correlación exacta con la libra esterlina. ¿Quién produce la libra esterlina? Que es un papel, un billete. Lo produce Gran Bretaña. Entonces, el garante de todo el sistema económico mundial es Gran Bretaña. ¿Sí? Si Gran Bretaña decidía en ese momento, después pasó, cambiar esa relación, bueno, no, la libra esterlina pierde valor. Antes valía, una libra esterlina valía, estoy diciendo una guasada, que si me escucha un economista me arranca la cabeza, pero si una libra esterlina valía una pepita de oro, no voy a poner un valor para no meterme en camisa once varas, pero una pepita de oro, y mañana pasa a valer media pepita de oro, eso te desconfigura la economía mundial. Si mañana lo que reemplaza esto es el dólar, más tarde, ¿sí? Si mañana el dólar perdiera su valor, bueno, con coronavirus y con el dólar que pierde el valor en el mundo, dediquémonos, no sé, a hacer circo o algo de eso únicamente, porque no sé en qué lugar nos quedaríamos, en qué momento. Entonces, Inglaterra hace que se conserve ese orden capitalista que se está desparramando por el mundo. Entonces, la potencia principal es Inglaterra, y aparte es en América Latina el principal asociado. Ahora vamos a ver esta idea de socio, vamos a ver cuánto hay de socio. Es Argentina. Digo, las principales inversiones en un primer momento son de Inglaterra, en Argentina. Después se van a sumar, por ejemplo, compañías francesas, belgas, alemanas. ¿Italia puede ser también? Sí, ¿Italia también? Sí, en menor medida, sí, también, pero en muy menor medida, muy menor.
esa potencia va a entrar en 1914, ya lo vamos a ver, en un conflicto que es la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, donde si bien termina saliendo victoriosa, igual tiene costos importantes. Bueno, lo que viene después para América Latina es la incursión de otra potencia, que es Estados Unidos, que Estados Unidos va a establecer lo que se llama la doctrina Monroe. Sigue un lineamiento de aquella doctrina Monroe que se pronuncia en 1860, donde dice América para los americanos. Bueno, ¿qué América para qué americanos? Era un deseo, un objetivo de decir América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces ahí empieza a competir con Inglaterra como primera potencia mundial. Empieza a competir además como el principal importador hacia América Latina. ¿Sí? La mayor cantidad de capitales, en vez de venir, esto va a ir transformándose en el tiempo, pero en el siglo XX esto, ¿sí? Hasta 1870, 1914, quedémonos con esta idea de Inglaterra consolidada, Estados Unidos recién incorporándose, teniendo una importante ya incursión, pero incorporándose. Ya les digo, en las inversiones de capital de todo tipo, en las empresas que invierten y que llegan aquí, en las importaciones, exportaciones, depende de dónde se mire, de productos manufacturados. Esa transformación se va a dar a nivel mundial y eso va a cambiar, va a repercutir de manera total para América Latina. Hasta ahora Eran las potencias de la revolución industrial, de la segunda, ¿no? Alemania, sí, Estados Unidos y Inglaterra. muy bien, Jessica, muy bien. Son las potencias, son los países que se incorporan a la industrialización avanzada en esta época. Inglaterra es el país que origina la revolución industrial, donde se origina la revolución industrial, y se incorpora estos países que además tienen todo un desarrollo propio. Se incorpora Estados Unidos, Alemania, por supuesto, y se incorpora Francia también, en un poquito menor medida. Y más tarde Rusia también, con características distintas, pero también. Entonces, hay una industrialización de estos países que se están convirtiendo en potencia y que además, cuando hay una revolución industrial, existe la necesidad de vender y comprar. Y no te alcanza tu mercado interno. A Alemania no le alcanzan los límites de Alemania. Necesita salir al mundo. A Estados Unidos no le alcanzan los límites de Estados Unidos. Necesita salir al mundo. ¿Sí? Y si bien, y acá entonces vamos con esto que decía Leticia, si bien es un periodo donde los estados están retraídos, dice, bueno, compran y vendan a su gusto, no son estados proteccionistas. Ahora tampoco es menor la existencia del Estado, porque en última instancia es el Estado de Londres el que garantiza este comercio mundial. Aún en un periodo, para atenuar, estamos en un periodo de libre cambio, transacciones libres, para acá, para allá, pero los estados son fundamentales. Una cosa no quita la otra. El Estado tiene una injerencia más sigilosa, pero el Estado es el garante en última instancia de lo que ocurre, ¿sí? Si en Argentina se pide un empréstito y no se paga, es el Estado el garante, como pasó. ¿Estamos en un periodo de libre cambio? Sí. ¿Los estados son fundamentales? También. En la economía capitalista el Estado es fundamental. No existe una economía capitalista sin Estado. No la existe. Ni la podrá existir. ¿Sí? Ni podrá existir, ni la podrá existir, eso no me feo, pero ni podrá existir. Bien. Entonces, cuando hay estas transacciones, quedémonos con estas ideas. Cuando hay estas transacciones, cuando comienza esta incorporación, esta inserción en el mercado mundial, hay transformaciones internas. Y ahí empieza a hablar Gley de los mercados nacionales. De que hay transformaciones en los mercados nacionales. Dice, los mercados internos también empieza a haber compra y venta dentro de esos mercados internos que empiezan a tener conexiones que antes no tenían. En Argentina, en este periodo, se construye el ferrocarril, se construyen, dijimos el otro día,
algo así como 37.500 kilómetros de línea férrea. Bueno, eso es unión, es conexión, eso permite mercado interno. ¿Qué permite? Alguien habló del vino. Bueno, permite que industrias que estaban relegadas en una punta de la Argentina, como en Cuyo, que se producía vino, eso se pueda distribuir o se pueda vender en toda Argentina. Permita que otra industria fundamental en Argentina, como el azúcar, en Tucumán, fundamentalmente en el norte, se pueda distribuir por toda la Argentina. Entonces eso le da también posibilidad de crecimiento a las industrias locales. Es un periodo, ahora dije esto, ahora dije negro, ahora le echo un poco de blanco para hacer gris. Vamos a matizar. Es un periodo de crecimiento para las industrias latinoamericanas. Dice Gley, bueno, podría haber sido más. ¿Qué sucede? Son países que, donde quien tiene el medio de producción, quien tiene los capitales en mano, no los va a volcar en una industria porque es rentable extraer y exportar. ¿Sí? Quien tiene un capital en mano tiene una estancia y exporta carne. No pone un frigorífico. ¿Sí? Porque es la vía más rápida, la que menos costo tiene, la que menos riesgo tiene. Y por el otro lado, las inversiones que llegan son inversiones que están construyendo un modelo de desarrollo primario exportador. Entonces, lo fundamental de lo que habla Gley es 1870, 1914, observar cómo se construye ese modelo de desarrollo, que tiene una forma específica, independientemente de si se produce café, se produce minerales, bueno, es primario exportador. Ninguna de todas esas potencias en ese periodo llegó a ser una potencia industrial, de todos esos países, no potencia, ¿sí? Ninguno llegó a ser un país industrial. En el medio sí se generaron en algunos países, específicamente en Argentina, y más tarde, o ahí medio paralelo, en Brasil, empiezan a darse algunas industrias muy chiquititas, muy rudimentarias. Una de ellas es la del azúcar, que son muy rudimentarias, pero que tienen importancia para el futuro. Una de ellas, se los tiro así, por ejemplo, es la industria de Bagley. ¿Sí? Bagley, las masitas actualmente. Y son industrias que tienen una característica media común. Por un lado tenemos aquellas industrias que vienen de afuera, de capitales externos, que son enormes. Frigoríficos, ferrocarril, la construcción de los ferrocarriles, las empresas que administran después los ferrocarriles, son empresas e industrias muy grandes. Bancos que vienen del extranjero. Pero en el medio empieza a haber actores muy chiquitos que en general son inmigrantes, que vienen con algún capital incorporado y con algún además del capital valor, vienen con el capital conocimiento de lo que hay que hacer o de lo que, y lo ponen en práctica. Uno de ellos es Bagley, por ejemplo. Si quieren buscar, el caso de Bagley es como muy paradigmático. Actualmente se enseña en casi todas las universidades de marketing, porque el tipo era muy habilidoso con el marketing y es el que desarrolla la esperidina. ¿Vieron la bebida esperidina que se toma actualmente? Existe y ahora como tiene un reflote. Él es el creador de la esperidina, y mucho tiempo antes, un año antes de comenzar a producir la esperidina, sale con algunos más empleados a pintar en las paredes y a poner esperidina. Nadie entendía qué era. Al año y medio, cuando saca la esperidina, que era una... Imagínense en un momento donde existían los vinos mendocinos, que en ese momento eran, a comparación de vinos europeos, en ese momento eran muy malos. Después Mendoza, cuyano, los vinos cuyanos, después el vino mendocino, sanjuanino, tiene un boom, ni hablar actualmente. Pero en ese momento imagínense esas personas, entre el vino y el agua, o esos vinos fuertes, duros. El vino en América Latina se llama Malbec porque refiere a una
mala cepa, ¿sí? El Malbec es mal vino en ese momento, actualmente es buenísimo. Y en general era un vino que quienes venían de afuera, quienes habían tomado otros vinos, no tomaban. Era un vino para locales, ¿sí? Digo, en el litoral argentino, que se asientan un montón de colonias suizas, un montón de colonias alemanas, no toman el vino de Cuyo, generalmente, ¿sí? O toman vino afuera o no toman. Entonces, el Malbec es este sustituto. Pero imagínense en ese momento la aparición de la esperidina, que es una bebida que tiene un sabor a naranja, una cosa así. Tiene un poquito de alcohol. Bueno, fue un boom. Entonces, de ese tipo de industrias son las que van a surgir. Muy chiquititas, muy rudimentarias, aplicadas a los alimentos, a las bebidas, a la textilería, pero no en gran escala, ¿sí? Producción de zapatos medios chicos, empresas que producen zapatos que son chicas, que tienen más una tónica, una impronta artesanal que industrial, pero que sin embargo son industrias chiquitas, ya están estandarizando algo, ¿sí? Entonces, es un periodo donde se gesta un modelo primario exportador y donde en distintos países, en algunos, se da estas primeras industrias muy chiquititas internas que tienen a favor la posibilidad de que hay un mercado interno fluyendo, que si yo produzco algo lo puedo vender adentro del mercado interno porque hay transacciones, el Estado está en orden, voy a tener una industria y sé que mañana no va a pasar un caudillo y me va a matar todos los empleados o se va a quedar con mi industria. Hay un orden, están dando, ¿sí? Es una cosa que están dando. Hay una economía en orden, hay un Estado que ha puesto orden, aunque hay un montón de conflictos en el medio, pero hay un Estado que ha puesto el orden, ¿sí? Que ha impuesto el orden. Y eso, en esta época, el orden es sinónimo de progreso. Eso es una idea positivista. Como hablábamos de las ideas que hablaba Leticia, de las ideas liberales, que son fundamentales, porque retoman al individuo, a la propiedad privada, ¿sí? También son fundamentales estas ideas positivistas. Modernizar a través del orden y el progreso. Construirnos, la gente, los intelectuales, los técnicos que trabajan en los estados piensan en estas ideas. Los objetivos son construir orden para generar progreso, para civilizarnos, para tapar la barbarie, ¿sí? Yo les voy a dejar como tarea, ya cerramos con esto. Habíamos dicho el texto de Rocky, que era lo último que queda. Clay en un momento habla de las tierras. Sí, Johanna me dice, orden y progreso es una idea que recorre a todas las élites que son dominadoras en América Latina, ¿sí? Que tienen esta noción incorporada de construir un orden, de modernizarnos con un formato europeo, y de ese formato europeo se llama civilización para ellos, y que tiene que ir avanzando sobre la barbarie. La barbarie es todo lo que no es la civilización: el desorden, el conflicto, barbarie incorpora un montón de nociones más, falta de higiene, etc. ¿Sí? Es como una noción de modernizarnos, construirnos en una nación civilizada que tiene una idea evolucionista, ¿sí? Esto está, hay un camino vertical, ascendente, donde yo, donde como sociedad me tengo que ir convirtiendo en algo mejor. Eso algo mejor va desde la barbarie hacia la civilización, nunca al revés. Es una idea de evolución lineal. Hay un camino. ¿Cuál es la llegada de ese camino? Bueno, ese modelo civilizatorio europeo. Y lo plasman. Fíjense las construcciones, esta gente que tiene el poder en sus manos lo comienza a plasmar. Fíjense la construcción de Buenos Aires. Fíjense la construcción de
Digo, miren si quieren un día las fotos de Río de Janeiro en ese primer momento. Están construyendo, mismo Ciudad de México, digo, están construyendo están replicando ese orden en distintos ámbitos de la arquitectura, en el orden jurídico, porque las constituciones se parecen mucho, en los órdenes económicos reproducen una relación de explotación del tipo de lo que está pasando en Europa. Y ahí dice algo, Gleick, que es sobre la tierra. Hago un paréntesis y cierro con esto. En un momento, al final, en la conclusión, habla de una discusión que es una discusión recontra profunda, que yo no quiero que ustedes, no me interesa que nos metamos en eso, que tiene que ver con esta discusión sobre el enclave y la economía, la economía de enclave o la economía de tipo dependiente. ¿A qué apunta esto así, rápidas cuentas? Este modelo y la pregunta que queda de esto es, este modelo de desarrollo es un modelo que, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Un modelo de progreso con unas cifras impresionantes o un modelo que acentúa la dependencia? Marca como que empieza en 1492 con la conquista. Hay una línea de historiadores, de investigadores, todo tipo que está diciendo, bueno, esto es una continuación más de la independencia, de la dependencia, ¿sí? Seguimos siendo dependientes, bueno, ya no somos dependientes de la colonia, seguimos siendo dependientes, bueno, maticemos, ¿sí? Digo, sí está bien que son modelos frágiles, porque se depende del exterior. Si mañana, como sucede en 1914, ¿por qué 1914 entonces? Ahora, finalizando esto, ¿por qué 1914 como punto de quiebre? Porque dice, bueno, este es el límite de este modelo. El límite está en lo que está sucediendo en Europa, básicamente. Porque está bien, vamos a hablar de los mercados en abstracto. Sí, los mercados en ese momento eran Europa, para América Latina. Hoy sí, los mercados son muchos, están diversificados, pero en ese momento era Europa. Hay una guerra en Europa donde esto se destruye hasta, incluso hay en un momento donde el patrón oro no funciona como transacción, y si no te funciona el patrón oro vos no podés ni comprar ni vender porque no sabés qué vale y qué no vale lo tuyo y lo de otro. Entonces, ahí está, ese es el punto de quiebre. Todos los capitales que estaban ingresando cesan de ingresar y pasan a producir armas en Europa. Toda esa maraña de relaciones se corta. Es como, piénsenlo como una tela de araña, así, muchas telas de araña juntas, que en un momento a alguien les pasa algo y las corta. Se corta. Bueno, por eso 1914. Por eso, porque 1914 marca el límite, marca la fragilidad de ese sistema. Ahora, no seamos maniqueos, ni blanco ni negro. Por el otro lado hay un progreso impresionante que va incorporado con falta de democracia, con un modelo oligárquico. Esto va una cosa va de la mano de la otra. El modelo oligárquico va de la mano de esto, ¿sí? Son dos cosas que las tenemos que ver emparentadas, ¿sí? Ligadas. Porque quienes están permitiendo y quienes traccionan para que todo esto suceda son esas élites que son las dominadoras en ese esquema oligárquico, ¿sí? Que están traccionando hacia la modernización de distinto tipo. Digo, son las que tiran el carro y dicen vamos. Bueno, en ese vamos hay falta de democracia, ¿sí? Hay una democracia restringida, hay una explotación, una nueva forma de explotación, sectores que van a vivir en la pobreza, pero bueno, en términos de progreso económico, si miramos las cifras grandes, hay un progreso impresionante. América Latina se incorpora, entonces es un proceso, no digamos ni es bueno ni es malo, es un proceso, es así, tiene estas características, ¿sí? Eso genera dependencia y por el otro lado progreso, las dos cosas juntas, una cosa no quita la otra. Por eso salgamos, ¿no?, de esa discusión que es contra profunda
Y quedémonos con esto, ¿sí? Hay una discusión, sepamos que hay una discusión sobre si lo vemos con los ojos de progreso, de crecimiento económico, con los ojos de la independencia. Nosotros sepamos que en el medio hay dos cosas que van de la mano, que van ligadas y que son inherentes una de la otra. Ese progreso está producido por un modelo de desarrollo hacia afuera, por un modelo primario exportador, que tiene distintas características en determinados países. Para algunos hay más fragilidad, para otros menos. Por ejemplo, para Cuba la fragilidad es mayor. Aparte, Cuba tiene otros problemas. Para fines del siglo XIX todavía era colonia española, ¿sí? Y quien lo ayuda a independizarse en 1890 es Estados Unidos, que lo coloniza más tarde. Y es colonia de Estados Unidos hasta 1958 con la Revolución Cubana, ¿sí? Pero digo, piensen en esto: economías que dependen de un elemento en su crecimiento, o economías que dependen de varios, entonces están como más relajadas, tienen menos fragilidad, pero quizás van a tardar un poco más en caer, pero caen, se rompen y tienen que reconfigurarse. Entonces, lo que viene después, 1914, 1930, es un periodo de reconfiguración de esas economías. Hay algunas que se reconfiguran, otras que no. Hay algunas que se vuelven industriales, Argentina, Brasil, México un poquito más tarde. Hay otras que no, ¿sí? O al menos no en ese periodo, pero va a venir un desafío ahí. ¿Qué hacemos después de esta crisis? Y se van a chocar con otra crisis, que es 1930, la crisis del 30. Les robo 4 minutos más y vamos hasta las 10 para respondernos entre todos la pregunta que hizo Joana, que me pareció muy interesante. Joana, ¿querés comentar tu pregunta? ¿Cuál fue? Yo le pregunté al profe por el campus, por qué se consideraba al Estado como producto de un proceso histórico. Vamos, ¿alguien quiere responder? Vamos, no me apaguen las cámaras, che. ¿Eso no es parte de lo que estuvimos haciendo en el trabajo? Sí, ¿Obligatorio? todo lo Que fue una construcción de ensayo, prueba, error, hasta que encuentran, digamos, el camino, Vamos decirlo. a decir primero qué es un proceso. Cualquiera. Una serie de pasos Bien, para generar un producto. bien. A veces no se genera un producto, pero si sabemos que juntamos algo, hay un periodo inicial que tiene un estado, hay una serie de transformaciones y vamos hacia otro periodo donde hay algo nuevo. Entonces, para eso tenemos que analizar qué es lo que había antes, cuáles son las transformaciones y a qué es lo que llegamos. Sabemos que cuando llegamos al estado, llegamos a algo que está en movimiento, que no es definitivo, se va a estar transformando. Sí, nosotros tomamos esta foto, pero si tomamos la foto 20 años más tarde, va a ser diferente. Pero sí está claro que hay una construcción de un estado que antes no existía. Eso se da por una serie de elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, este que estamos analizando ahora, el elemento económico. Tiene que ver con el ordenamiento jurídico, con el ordenamiento económico. Otro tiene que ver también con el pacto de dominación. Son muchas cosas juntas que hacen que un Estado exista. ¿Y qué es lo que nos permite entender, según Oslak, que existe un Estado? Los atributos de estatidad. Bien, los atributos de estatidad. ¿Cómo llegamos a algo que tiene esos atributos de estatidad? Por un producto histórico, por un proceso histórico. ¿Y qué es un proceso histórico? Ni más ni menos que algo que ocurre en el tiempo, una transformación que ocurre en el tiempo, una transformación de la sociedad en el tiempo.
Eso hacemos en historia, estudiamos transformación. Decía el mejor historiador de todos los tiempos, que era Mark Bloch, decía la ciencia de los hombres en el tiempo. Bueno, hoy habría que agregarle la ciencia de las personas en el tiempo para hacerlo, ¿sí? Lo escribió en el siglo XX. La ciencia de las personas en el tiempo, ¿sí? Para hacerlo un poco más equitativo, digo. ¿Por qué existe tiempo? ¿O por qué es la necesidad de entender el tiempo? Porque nunca fuimos iguales. Que es algo que cuesta mucho en los alumnos demostrarles. Digo, ¿por qué existe historia? Bueno, porque tenemos que saber que somos un producto histórico. Todo lo que nos ocurre es un producto histórico. Todo tiene una perspectiva histórica. Tenemos determinadas acciones, actitudes, los demás, y eso se explica por una perspectiva histórica, ¿sí? O se puede explicar por una perspectiva histórica. Digo, preguntarle... Hay una tesis muy linda de una psicopedagoga que yo leí hace un tiempo atrás. No es conocida, es conocida mía la chica, y me mostró su tesis y me pareció fabuloso porque... en esa tesis ella lo único que hizo, o algo muy básico que es muy revelador, era preguntarle o hacerle dibujar a sus niños formatos de familia. Y todos los niños, formatos de familia en el tiempo, hacia atrás, y en las distintas geografías mundiales, es decir, anacrónico y sincrónico. Un análisis anacrónico en el tiempo y otro sincrónico, los que conviven conmigo, ¿sí? Los que son paralelos a mí, contemporáneos a mí. Y los chicos de 5, 6, 7 años dibujaban siempre la misma familia. Incluso aquellos que no tenían a lo mejor una figura paterna presente, elegían papá, mamá, hijos. Y eso es de contra revelador, porque eso nos habla de que la perspectiva histórica se adquiere, nosotros aprendemos a entender de que algo no fue, de que somos un producto histórico, y en la medida que entendemos como producto histórico, entendemos mucho más de nuestro problema. Es medio freudiano esto, medio psicoanalítico, pero como sociedades necesitamos entender cómo llegamos a estas construcciones, por qué existe un Estado, qué es un Estado, digo, por qué un Estado actual tiene estas características. ¿Por qué nuestra economía tiene esto? ¿Por qué salimos de la escuela? ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Por qué salimos de la escuela y vamos a tal o cual lugar a trabajar o a estudiar? Todo tiene una perspectiva histórica. El Estado es un producto histórico. Siempre. El Estado de ahora, aquel primer Estado. Bueno, en ese momento la formación del Estado es producto de ese proceso de transformación. Son varias. Que nosotros las tratamos en Oslan, que se juntan y que dan forma a eso, que es el Estado. ¿Se entendió? Ya me excedí, me fui 12 minutos. Sí. Sí, profe. Sí, se entendió. Está bueno esto, háganme preguntas, piénsenlas en la semana, antes de las clases, anótenselas cuando vayan leyendo. Hay que generar ese feedback. El jueves, profe, en el parcial le preguntamos. Bueno, dale, sí, no hay problema. El parcial es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Es una más. Profe, Sí, no sé si grabó la clase del martes y del jueves pasado. sí, la grabé y ya las tengo que mandar. Me hiciste acordar. Ay, sí, por favor, así las miro el fin de semana. Dale. Mirá, vamos a hacer esto. Y se los digo ya por acá, así ya queda. Esta la subo ahora, ¿sí? Pero mientras tanto, ahora, ni bien corto ahora, les envío el link que me mandó Marcela. El link que me mandó Marcela. Porque no la pude subir, es muy pesada. Creo que Marcela te había traído más un dolor de cabeza para subirla. No la pude subir a YouTube, entonces les mando ese link que tiene validez hasta mañana, creo. O pasado mañana, o sea, descárguenlo ya. Y les mando la que subí en YouTube,
que es de la última clase. Y les mando más tarde, cuando se cargue, esta. ¿Bien? Profe, ¿Sí? el último texto que entra en el parcial es el de Rocky y Fernando, ¿puede ser? El de Rocky, el último. Hasta ahí. Nada más. Lo que trabajamos. Para los parciales, lo que trabajamos. ¿Sí? Bien. Ni más ni menos. Para el examen final, sí sepan que, digo, los procesos los estamos trabajando todos. Yo ahora no les voy a pedir nada de otros textos, pero sí para el final hay otros textos que complementan este proceso que estamos analizando, que yo se los voy a pedir. Pero para los parciales, para todos los parciales, nada más que lo que trabajamos. ¿Quieren que los repasemos? Miremos rápido cuáles son. Sí, profe, porque no encuentro el texto ese que dijo Anaí, el último. Se llama La Nueva Historia Argentina se llama Nueva Historia Argentina. Es un libro completo. Trabajamos con Bohoslavsky en la primera clase, ¿sí? Con esto de qué es América Latina y demás, porque nos preocupa. Digo, si nuestra materia se llama Historia Argentina y América Latina, bueno, ¿por qué? Trabajamos luego con Hilda Sábato y con los modelos de Estado en Argentina de Iriarte. Y trabajamos también, bueno, con Hilda Sábato pensando esta idea de la república, qué es la república, cómo se construye. Y ya después, que está en unidad 1, también trabajamos un poco más acá en el tiempo con Ansaldi. ¿Sí? Donde ahí lo que nos interesa es saber qué es esto de la oligarquía. Clarificamos para entender, afinamos el concepto para entender el proceso histórico. Luego hoy trabajamos con Glade, con Catarusa y vamos a trabajar con Rocky, nada más. ¿Son 7 textos? ¿Y los de Oslak? Y Oslak. Me estaba olvidando de Oslak. Justo Oslak. Las Pero Se famosas. olvida, pero Sí. Sanata y Malamud, entonces, ¿no? Malamud sí trabajamos. Me comí ¿Y Malamud. Sanata? No, Sanata no. No, Sanata, para que lo tengan después en cuenta, yo ahora no vamos a tocar Sanata, pero para que tengan en cuenta es un manual donde ustedes van a poder, a lo mejor, nadie les va a preguntar qué dice Sanata de... No, eso no, pero sí es un manual que les va a ordenar todo esto, que a lo mejor se vuelve un rompecabezas y desde allí le dan forma. ¿Sí? Lo que yo les decía, son manuales que tienen una lectura general de la materia y después tenemos como lugares donde nos metemos en profundidad. Por ejemplo, Glade es un lugar donde decimos, bueno, acá nos bajamos del colectivo y analizamos esto y después nos volvemos a subir y salimos. Pero acá nos tomamos el tiempo. Bueno, lo mismo con Malamud. Bueno, Catarusa también es parte de ese. Y de ahora en más de ahora pasamos estas unidades y hay mucha lectura de manual, un poco más simple, más relajada.